Como cada semana, aquí estamos los de Fuera de Juego, en este caso una edición especial, una cita romántica con Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo Tenemos estás? un vis a vis, ¿no? ¿Has visto la serie esa? Sí, sí. Bueno, he visto la serie, pero también se puede hacer vis a vis en muchas otras series, ¿eh? Pero no sé si esta serie dará, después de todo lo que ha ocurrido en el Real Madrid, para esto o para algo más, ¿eh? Como acabemos igual Ah, que Valverde y Tchouaméni, esto va a tener poco futuro, ¿eh? no, intentemos que no, porque madre mía, la verdad, la que le ha venido al Real Madrid y la que le puede venir en las próximas horas después de lo que ocurrió ayer, ¿no? Porque centrándonos un poco, Alexis, en el tema meramente deportivo, hay que dar la enhorabuena a los fans del Barça, a los jugadores, al club, porque ya es matemáticamente campeón de liga por segunda campaña consecutiva. Y esto es algo que después del partido de ayer, no sé en qué lugar deja, obviamente al Barça, en el primer lugar, porque es merecidísimo, pero después del partido del Real Madrid, ahí hay ya muchas voces que apuntan ya no solo a Florentino Pérez como gran responsable, sino también a muchos jugadores y a la actitud de muchos de Bueno, ellos, pudo ¿no? ser peor, ¿eh? Pudo ser peor peor para el Real Madrid, porque en la primera mitad vimos a un Barça, yo creo que muy metido en el partido, las celebraciones Claro. de los goles muy eufóricas, denotaban que para ellos era algo más que simplemente puntuar y llevarse el título de liga, mientras que para los jugadores del Real Madrid esto era prácticamente un paso por el dentista, ¿no? Que en su día comentó Caparrós cuando fue a visitar al Barça, porque era un Real Madrid de muchas circunstancias, con muchísimas bajas, con todos los problemas que ha habido en la semana, incluso con una presencia inesperada, la de Asensio, por la enfermedad repentina de Hausen poco antes de empezar el partido, y era un Real Madrid muy debilitado, tanto deportiva como física y mentalmente, frente a un Barça eufórico, con un estadio con un aspecto extraordinario. Y lo que pasó en los primeros 20 minutos, en donde se repitieron casi con exactitud las mismas cosas que sucedieron en el mítico 5-0 que le hizo Guardiola a Mourinho en el año 2010, hacían presagiar que eso podía ser otra escabechina para el Real Madrid. Sin embargo, creo que en la segunda parte el hecho de que haya una Copa del Mundo de fondo aplacó bastante los ánimos. Hubo además un par de conatos de peleas entre los jugadores. Yo creo que los propios jugadores se dieron cuenta de que aquello estaba liquidado, que no era el momento de hacer sangre y que había que pasar pues el partido como buenamente se pudiera y pensar ya en lo siguiente, ¿no? Que es esa Copa del Mundo. Y creo que eso hizo que el Barça bajara un poquito el pistón, soltara el pedal, y también creo que el Real Madrid estaba incapacitado prácticamente desde el principio. Tuvo un par de ocasiones en la segunda mitad, pero poco más. Creo que el 2-0 es un resultado justo y, si me apuras, yo diría que incluso un pelín corto. Sí, estoy de acuerdo, Alexis, sobre todo por el hecho de que tiene tres intervenciones Thibaut Courtois, sobre todo en la segunda parte, extraordinarias y que seguramente hubieran aumentado ese resultado por parte del FC Barcelona, que insisto, para mí es, yo creo que para todo el mundo, con esa diferencia de puntos con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Villarreal, justísimo campeón. Y precisamente por eso te voy a preguntar por la clave. ¿Cuál ha sido la clave, a tu juicio, Mr. Chip, de lo que ha ocurrido esta temporada y de por qué el FC Barcelona es tan justo campeón y además con esa diferencia tan abismal respecto al Bueno, Madrid? son 14 puntos respecto del Madrid y 28 de momento respecto del Atlético de Madrid, que ni siquiera es tercero, está siendo cuarto porque el Villarreal está haciendo una grandísima campaña. Yo creo que la principal clave del triunfo, del éxito del Barça es su entrenador, es Hansi Flick. Se ha mantenido fiel a sus ideas, incluso en momentos bastante críticos, que los ha tenido durante sobre todo los primeros meses de la temporada. Creo que ha movido muy bien el banquillo, creo que ha gestionado muy bien pues todos los egos y todas las individualidades que hay en el Barça. Creo que a Flick todos los jugadores le reconocen su papel de jefe y le han respetado como tal. Ha habido alguna salida de tono, como es habitual a lo largo de una temporada, pero creo que ha impuesto su criterio, creo que los jugadores han seguido dicho criterio y creo que el Barça ha hecho una liga muy constante. Y sobre todo, para aquellos que piensan que el Real Madrid ha tirado la liga, yo creo que el Real Madrid, incluso en una muy buena actuación, como la que pudo tener hace un par de años, yo creo que tampoco la habría alcanzado. Date cuenta, Rodri, que estamos ante una posible liga de 100 puntos. Con lo cual, por muy bien, por muy metido en el campeonato, por muy enchufado que estuviera el Real Madrid,
es posible que ni así, es casi seguro que ni así le alcanzaría, porque de hecho en la historia de la Liga solamente ha habido 2 equipos que han llegado a 100 puntos. Es decir, es algo realmente insólito, es algo que se da muy de cuando en cuando y también que demuestra lo constante y lo consistente que ha sido el Fútbol Club Barcelona, a pesar de las muchísimas lesiones que ha tenido a lo largo de la temporada, a pesar de las sequías de sus delanteros, de Lewandowski, de Ferran, a pesar de las entradas y salidas de Lamine Yamal con aquella pubalgia que le afectó al principio. Han sabido sobrellevar todo eso muy bien, en ningún momento se han ido demasiado lejos del primer puesto y han terminado ganándolo con muchísima holgura. Ayer alguien muy cercano a Hansi Flick me decía que hemos ganado al Real Madrid y le íbamos metiendo 2-0 sin Rafinha y sin Lamine Yamal, que es una de las cosas a las que ahora acabas de hacer referencia y que creo que además también es la base de la importancia del éxito del FC Barcelona. Es decir, otros años, pues Lamine está espectacular, Rafinha también, son 2 hombres muy importantes, pero esta temporada no ha podido contar Hansi Flick con ellos de una forma regular y eso creo que ha hecho o propiciado que muchos otros jugadores hayan dado un pasito hacia adelante para intentar que lo colectivo esté por encima de lo individual y para mí también es una de las claves del éxito de un FC Barcelona que aún así todavía tiene ese récord, que claro, visto lo visto, las celebraciones, visto lo visto también a nivel de rendimientos, ¿tú cómo harías, si tú te disfrazas mañana, Alexis, de Hansi Flick, cómo harías para intentar convencer a este grupo, teniendo el Mundial a la vuelta de la esquina, para intentar darlo todo y llegar a los 100 puntos? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque es verdad que el reto es bonito, es verdad que solo quedan 3 partidos, pero en realidad son 2 semanas de trabajo, porque hay una jornada en 3 semanas, o sea, en esta semana se van a liquidar las jornadas 36 y 37, pero es complicado porque al final va a haber una celebración de por medio, al final tienes el título asegurado, como bien dices, todo el mundo está pensando en la Copa del Mundo y sobre todo los rivales que tiene el Fútbol Club Barcelona, sin ir más lejos el próximo, que es un equipo como el Alavés que está jugándose la vida literalmente en primera división. Realmente es una situación complicada la de que el Barça pueda mantener esa tensión competitiva hasta el final por conseguir un objetivo estadístico, ¿no? O un doble objetivo estadístico, porque no solo son los 100 puntos, sino también es, en caso de ganarle al Betis, hacer pleno en los 19 partidos de casa. Mira, tenemos un ejemplo muy reciente, la propia Real Sociedad. La Real Sociedad de Matarazzo era un equipo casi imbatible desde que llegó el técnico norteamericano. Ganó la Copa del Rey y no ha vuelto a ganar. No ha vuelto a ganar, ha habido celebraciones, y eso que tenía un premio súper chulo por delante, que era la posibilidad de entrar en Champions. La posibilidad de arrebatarle la 5ª plaza a un Betis que estaba en un mal momento de forma y además habiendo un Betis Real Sociedad, como hemos visto este fin de semana que hubo, por medio, recibiendo la Real al Betis en Anoeta, había unas posibilidades bastante altas de que la Real pudiera aspirar a esa plaza de Champions. Sin embargo, las celebraciones, el hecho de haber ya conseguido la plaza europea, ese título copero, pues hace que por mucho que quieras te desconecte. Algo parecido le pasó al Atlético de Bilbao hace 3 años. Ganó la Copa después de una racha también extraordinaria y después del título de Copa ganaron 1 de 7 partidos. Es que al final los datos matan cualquier relato. Tú puedes tener muchos objetivos, muchas motivaciones, pero realmente hay una cosa contra la que no podemos luchar ninguno, que es contra nuestro físico, y no es lo mismo meterte en la cama a las 11 de la noche y con el sangre y con la vena en el cuello inflada que meterte en la cama a las 4 de la mañana sabiendo que has cumplido ya con todos los deberes. Antes hablábamos de cita romántica y se nos ha puesto muy celoso Barak, que ha entrado a última hora diciendo, oye, ¿qué pasa conmigo? Bueno, no pasa nada, hay sitio también para ti. Barak, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Saludos, Alexis, saludos, Rodri. Sí, hay que batallar contra el físico. A veces esa batalla, tarde o temprano la vas a perder. Contra la tecnología hay que luchar, pero a veces puedes imponerte. Oye, Barak, estamos hablando con Alexis ahora mismo de la superioridad del Barça, ya no solo durante toda la temporada, sino también, ¿no? Específicamente en el partido de anoche frente al Real Madrid. Decíamos que una de las claves era Hansi Flick, ¿no? Cómo ha ido construyendo un colectivo, ¿no? Que se ha impuesto a las individualidades. Para ti, ¿cuál ha sido la clave de este Barça? Sobre todo focalizándonos en el partido de ayer y en esa superioridad frente al Real Madrid. Sí, a ver, obviamente se puede dividir, ¿no? Esta superioridad en los últimos 90 minutos, pero eso implica entender
lo que ha sido la temporada 25-26 y luego más a profundidad lo que ha sido la era Hansi Flick en este par de años. Pero si nos vamos más allá, o sea, si queremos entender el por qué partidos como el de ayer, hay que irnos mucho más atrás. Y es una persecución de la excelencia que tiene el Barça y que no tiene el Real Madrid en el día a día. Con Hansi Flick, evidentemente, el equipo recupera el rumbo, como en su momento lo recuperó con Guardiola, cuando yo lo había perdido con Frank Rijkaard. Hay momentos, obviamente, Xavi, por ejemplo, de manera transitoria, pero logró recuperar el rumbo perdido con Quique Setién y compañía. Pero el Barça, a lo largo de los años, de las décadas, ha demostrado que es un equipo que más allá de su caos constante a nivel directivo, tiene excelencia deportiva, persigue la excelencia deportiva, no siempre la logra, pero tiene el camino muy claro. Y eso se comprueba muy fácil. Y con esto lo hemos hablado muchas veces con Alexis, ¿no? Hay dos temas. Uno, el de los bicampeonatos. El Barça, cuando es campeón, rara vez no es bicampeón. Gana un título y tiene un proyecto establecido, y son excepciones cuando, como con Xavi, ganan un solo título, con Tito Vilanova ganan un título aislado. Generalmente son los dos de Valverde, los dos que lleva Hansi Flick, los tres de Guardiola, los dos de Rijkaard, los dos de Van Gaal, los cuatro de Cruyff. Mira hasta dónde nos estamos yendo, ¿no? Y el Madrid, ¿qué tiene? Un bicampeonato entre Schuster y Capello, desde la quinta del buitre, ¿no? Eso, por un lado. Por otro lado, hay que ver la cantidad de dobletes e incluso tripletes que tiene el Barça para entender la excelencia que persigue en cada torneo. Esta temporada solamente gana la Liga, también es excepcional. Normalmente el Barça gana dobletes o tripletes y al Real Madrid le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Está enfocado sobre todo en la Champions League, y cuando la Champions League no le sale, que es la más difícil de todas, a pesar de que el Real Madrid la ha hecho ver muy fácil, pues cuando no hay Champions League, el Madrid se queda sin nada porque no persigue la excelencia en el día a día, porque ha tenido muchas temporadas como esta, muchas, pero que se han visto maquilladas. ¿Y de qué manera? Porque el equipo gana la Champions League, ¿no? Y todo lo demás se olvida. Cuando no gana la Champions, el Madrid queda como queda, ¿no? 2 temporadas seguidas. Cuando no gana la Champions tendría que ser lo normal, y para eso está la Liga, para eso está la Copa del Rey, y son competencias que el Barcelona afronta con seriedad y el Real Madrid no. Es que creo que la palabra proyecto es clave al hablar de uno y otro equipo, ¿no? Hay un proyecto bastante serio en Can Barça desde hace tiempo, y el proyecto del Real Madrid, Alexis, es ganar. Pero claro, cuando tú al final lo apuestas todo a las individualidades, a los grandes fichajes, y no tienes una base sólida como la que pudo haber construido Florentino Pérez con Xabi Alonso, pero pasó lo que pasó esta temporada, no sé si es mucho más complicado o qué, pero lo que sí que da la sensación es que a día de hoy la diferencia entre Real Madrid y FC Barcelona es que uno de otro está a años luz, ¿no? Bueno, yo creo que se ha convertido ya en una cuestión cultural. El Real Madrid, yo creo que hasta finales de los años 80, principios de los años 90, no era un equipo, y eso que llevaba un montón de años sin ganar la Copa de Europa. Quizá por eso, por lo difícil que era conseguir la orejona en aquellos momentos, no para el Real Madrid, sino prácticamente para cualquier equipo español, en una competición muy abierta en la que de repente la ganaba un equipo rumano, la ganaba un equipo yugoslavo, la ganaba un equipo francés, un dominio inglés, dominio alemán, un equipo portugués. Era una competición, no diría yo que aleatoria, pero se acercaba bastante, ¿no? Entonces el Real Madrid estaba muy focalizado, creo yo, y por eso llegó a ganar incluso 5 ligas seguidas con la quinta del buitre, en primero el título nacional, el título de la regularidad, el título de los 9 meses, y luego, pues en la Copa de Europa, pues si llegaba bien, y si no, pues también. Y ahora ha cambiado esa cultura y ahora es al revés. Ahora es el gran objetivo la Copa de Europa y luego la Liga es algo como menor, ¿no? Mientras me voy preparando para la Copa de Europa, oye, si por el camino me puedo llevar una liga, pues me la llevo. En el caso del Barça es todo lo contrario. El FC Barcelona es un equipo, yo creo que la definición sería un currante, un equipo currante, un equipo trabajador, un equipo que desde septiembre hasta mayo está dando el callo todo el rato. Y eso a veces le ha alcanzado, como bien decía Barak, para lograr la excelencia, que es ganar absolutamente todo, que es algo muy difícil, porque cuando tú afrontas 3 competiciones y las tienes que llevar hasta el final, tienes que saber que ahí influye la suerte, las lesiones, el cansancio, y sin embargo son variables que el Barça nunca ha gestionado. Recuerdo un año que Piqué dijo, creo que igual este año deberíamos renunciar a la Copa del Rey ante tanto fracaso en la Copa de Europa, y lo que hicieron
3 días después fue en la Copa del Rey remontarle un 2-0 al Sevilla, cuando se supone que la iban a tirar. O sea, realmente el Barça ha tenido una cultura de trabajo y de esfuerzo permanente en las competiciones nacionales en las que te dan el día a día, que ha hecho que la distancia ahora mismo en cuanto a títulos de Liga y en cuanto a títulos nacionales entre el Barça y el Real Madrid en los últimos 30 años se haya reducido muchísimo. Y no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, porque la filosofía del Real Madrid creo que sigue siendo muy elitista. Muchos nombres, muchos grandes jugadores, muchas luces, mucha fiesta y la gran competición, ¿no? La que mira a todo el mundo, la Copa de Europa. Ahí para mí, en el partido de ayer, Barak, no sé si estás o no de acuerdo, una jugada que para mí es el reflejo de lo que ha sido Barça y Real Madrid esta temporada, ¿no? Pontificada en lo que ocurre en el segundo gol. Llega Ferran, un gol muy bonito por parte del Fútbol Club Barcelona, porque también fue muy bonito el primero, el de Rashford, pero obviamente fue de disparo, de balón parado. Pero el segundo creo que es esa metáfora, ¿no? El hecho de cómo combina el Barça, cómo llega, lo flácido que está el Real Madrid también en defensa, ¿no? Muy blanda a todos los niveles. Primero Rüdiger, luego Asensio, que llega caminando, llega parado y al final remata muy bien y define con ese 2-0 final Ferran Torres. No sé si para ti eso puede ser también una pequeña pista de lo que han sido los dos conjuntos durante esta temporada. Sí, si anduviste estudiando todo el año y no viste mucho fútbol y quieres enterarte rápido cómo fue un equipo y otro, le pones play a ese gol y te puedes hacer una idea de todo lo que fueron los 38 partidos de liga, ¿no? Básicamente creo que sí. La tensión de uno, sobre todo cuando se supone que el Barça tampoco se jugaba tanto, ¿no? Obviamente que estaba en casa, obviamente que había mucha ilusión de que se coronara ahí en ese momento contra ese rival, pero es que el Real Madrid ni siquiera subió la intensidad para que el Barça hiciera lo propio, ¿no? El Barça muy pronto se dio cuenta que en segunda iba a alcanzar, en segunda velocidad, ¿no? Ni siquiera tuvo que meter la tercera, ¿no? Y en esos minutos, ciertamente el Barça estaba ganando 1-0 con el gol de Rashford muy temprano, y la primera ocasión de gol que tiene con la pelota en movimiento, ya no a balón parado, acaba así, ¿no? Bellingham entregado, todo el mundo manoteando en el Real Madrid, volteando los unos a los otros, y el Barcelona festejando un gol que no es producto de una individualidad, sino de un trabajo, ¿no? De una presión, de una intensidad, y de un gran partido también de Ferran Torres, porque no sé si hablaron de eso, pero vaya que Ferran Torres se ha crecido en los clásicos desde su llegada. Recuerdo su primer clásico en el Bernabéu, en época de Koeman, que fue extraordinario, y en general Ferran, cuando más dudas hay sobre él, mejor responde, y el de ayer fue un partidazo. Sí, estamos de acuerdo que el Barça lo ha hecho muy bien durante toda la temporada. Veremos a ver si con ese posible récord de la Liga de los 100 puntos llegan, no llegan, pero sí que está claro que esta temporada ha sido tremenda. Os voy a hacer una pregunta sobre lo que tiene que hacer tanto Barça como Madrid de cara a la próxima temporada, porque en el Barça se ha hablado mucho de que tiene que mejorar el tema de las lesiones para que los Lamine Yamal, Rafinha y demás no estén tanto tiempo fuera de los terrenos de juego. Se ha hablado también de que el Barça tiene que mejorar la defensa. En el Real Madrid yo creo que se tiene que mejorar absolutamente todo, porque creo que no hay ninguna línea, salvo obviamente Thibaut Courtois, que se pueda salvar de las críticas esta temporada en una campaña para olvidar. Pero Alexis, empiezo por ti. Si tú mañana, esto como si fuera el modo manager, modo carrera del FC25, ¿tú qué harías con los dos equipos de cara a la próxima temporada para intentar que lleguen lo más igualado posible o que ganen absolutamente todo cada uno? Bueno, lo primero, otra imagen del partido de ayer en la que se refleja la temporada del Real Madrid es en el gol anulado a Bellingham, en el que hay 5 jugadores en fuera de juego, que también te hace te describe también un poco la dejadez y la falta de actitud y lo poco metidos y concentrados que estás en el partido. No puede ser que la mitad del equipo, sin contar el portero que estaba en su área, el pobre, no puede ser que la mitad del equipo esté en fuera de juego, en una acción a balón parado de la que se deriva ese gol anulado a Bellingham. ¿Qué habría que hacer para que la liga estuviera más igualada? Pues no sé, si a lo mejor secuestrar a varios jugadores del Barça es lo único que se me ocurre, porque realmente no veo que vaya a haber ningún cambio en la... Esto es una cuestión, como digo, cultural, filosófica. No veo que vaya a haber ningún cambio en la filosofía del Real Madrid. Podrá hacer más o menos fichajes. No creo que este año haya sido un problema de fichajes, porque el Real Madrid ha traído varios jugadores que en teoría tenían bastante buena pinta, ¿no? Mastantuono, Carreras, Hausen,
tiene un equipo con bastantes figuras, como le gusta a su presidente, tiene ahí a su Mbappé, a su Bellingham, a su Vinicius, a su Courtois, o sea, realmente es un equipo que visto por el presidente, por eso no han hecho muchos más cambios. Yo creo que él está contento con lo que tiene, ¿no? Por lo tanto, no va a ser cuestión de fichajes. ¿Cuestión de fichar un entrenador? Pues no lo sé, porque realmente habían fichado a uno que generaba bastante consenso en las múltiples facciones del madridismo que hay ahora, que ahora el madridismo está como dividido en muchas partes, ¿no? Su afición, hay unos aficionados que apoyan una cosa, otros aficionados que apoyan otra, como que no van a una, pero sin embargo yo creo que todo el mundo estaba más o menos de acuerdo y contento e ilusionado con la llegada de Xabi Alonso, ¿no? Y sin embargo, pues también hemos visto cómo ha cambiado eso y no tiene mucha pinta de que venga quien venga, el nuevo entrenador se vaya a encontrar con problemas diferentes de los que ha tenido Xabi Alonso. Por lo tanto, yo creo que en el caso del Real Madrid es simplemente una cuestión de que los jugadores digan, oye, pues no lo sé, vamos a seguir haciendo el ridículo una temporada más o por lo menos vamos a intentar pelear la Liga, porque es lo que te decía antes, igual a los 100 puntos no llegan, por muy bien que estén, no llegan al Barça, pero hombre, por lo menos a competir de la Liga hasta las 2 o 3 últimas jornadas, pues yo creo que sí. Y hablo de competir la Liga, no lo de ayer, que estabas a 11. Hablo de competir la Liga, pues llegar a 2, 3 puntos, ¿no? Al final cede el doble duelo con el Barça, cede el doble duelo, son 6 puntos, pero todos los demás partidos, en esos restantes partidos, por lo menos tendrás que hacer lo mismo que hace el Fútbol Club Barcelona. Así que yo creo que en el caso del Real Madrid es una cuestión más de mentalidad y de actitud. Y en el caso del Fútbol Club Barcelona, es que creo que lo que le falta es la guinda, poner la guinda al pastel con la Copa de Europa. Yo creo que está haciendo un equipo, es muy joven. Ayer escuché a Araujo cuando acabó el partido hablar de ese asunto. Creo que el Barça tiene un equipo con un futuro muy prometedor. Estamos hablando de gente que ya está al más alto nivel y que son gente que tiene 20, 21 años. Hablo de Cubarsí, hablo del propio Gavi, que claro, a Gavi le llevamos viendo tanto tiempo que nos parece que tenía 30 años. Gavi es un chaval. ¿Qué te digo de Lamine Yamal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acaban de fichar un portero también muy joven y muy prometedor, propio Alejandro Valde, ¿no? Que es verdad que parece que se ha quedado ahí un poquito, pero que también es un chico muy joven, ¿no? Más todo lo que viene en el centro del campo, con Bernal, con Casador. Realmente es un equipo que tiene muchísimos años por delante, es un equipo que está engranando ya muy bien casi desde el principio y yo ahí tocaría muy poquito. Barak, ¿tú qué tocarías? ¿Qué arreglarías en el Madrid o qué guinda le pondrías al Fútbol Club Barcelona para que la próxima temporada los dos estén a su máximo? Sí, es que son dos trabajos muy distintos, ¿no? Uno requiere una remodelación absoluta, ¿no? Es empezar de cero y construir con paciencia y a mediano plazo y con las condiciones que sabemos no existen en el fútbol moderno y mucho menos en el Real Madrid. Y en el otro hay pues un trabajo de mantenimiento que también es importante, pero es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Empezando por lo más fácil, que es el Barcelona. El tema pasa uno por aprender. Lo bueno es que en la acera de enfrente está el ejemplo de lo que no quiere caer el Real Madrid, el Barcelona, ¿no? Ese aburguesamiento o hamburguesamiento que le diría Carlos Tevez, en donde el equipo ha pasado por eso, ¿no? Recordemos, hablábamos del Barça de Frank Rijkaard. ¿Quién iba a decir que se iba a desplomar como se desplomó después de conseguir? Obviamente hay una gran diferencia, ganaron la Copa de Europa y este equipo todavía tiene ese hambre que le va a mantener solamente buscando esa excelencia de la que hablábamos. Pero bueno, ejemplos hay varios, ¿no? Porque todo tiene su tiempo y cuando eres tan superior, pues de repente te pasa lo que le pasó al Barça de Frank Rijkaard, lo que le pasó incluso al Barça de Guardiola en la última temporada, siendo todavía muy bueno y teniendo un gran rival como el Real Madrid de José Mourinho. El equipo, evidentemente, en una etapa mucho más reciente, se dejó ir con jugadores ya consagrados que habían ganado varias Champions, que manipularon al presidente entonces, Bartomeu, que les fichó, que les firmó cheques en blancos. Hay un montón, ¿no? de ejemplos recientes del Barcelona de cómo fue su propio enemigo y cómo decisiones directivas o los propios jugadores se saciaron y facilitaron que el Real Madrid o en su momento el Atlético de Madrid pudieran ganar la Liga. Entonces lo primero es eso, ¿no? Mantener obviamente el hambre y la Champions de la que hablaba Alexis seguramente es la que va a mantener a este equipo por lo menos
en la búsqueda, ¿no?, de esta excelencia y de ganar una tercera liga consecutiva. ¿Y cómo ganar la Champions? Pues ahí sí hay que ajustar varias cosas a nivel táctico. Es un equipo que su forma de jugar es muy rentable para la liga porque, pues porque asume muchos riesgos y cuando asumes tantos riesgos, pues cuando juegas bien, además no solo se trata de asumir riesgos, ¿no? A jugar como juega el Barcelona y asumir riesgos en una temporada de tantas jornadas, pues el riesgo es que pierdas 1, 2, 3, 4 partidos, ¿no? Pero a la larga compensa. En la Champions no. En la Champions, un partido en el que un rival de esos que no suele haber en la liga te agarre mal parado y se acababa tu. Pregúntale al Inter, pregúntale al Atlético de Madrid, a tu temporada. Tendrá que ajustar el Barcelona si es que quiere, porque de la temporada 1 a la temporada 2 de Hansi Flick no hubo una mejora a nivel defensivo y sobre todo a nivel riesgo, ¿no? Porque los problemas defensivos del Barcelona tienen que ver sobre todo con los riesgos que asume. Y rápido para acabar con el Real Madrid, que es lo que más tiempo necesita, pues es que yo no tengo ya qué decirte, honestamente. Xabi Alonso era el hombre, tenía todas las características de un perfil ideal de un técnico para el Real Madrid, un tipo joven, un tipo vanguardista, un tipo con un proyecto, un tipo cuyo fútbol no solamente fuera atractivo, sino que hubiera demostrado que es efectivo en una gran liga, como lo hizo en la Bundesliga, y de qué manera cayendo invicto, con experiencia en el club, etcétera, etcétera. Ya sabemos el perfil de Xabi Alonso. Es una bala que quemó el Real Madrid increíblemente. No solamente la tragedia de esta temporada 25-26 para el Real Madrid, no solamente es que acabó como acabó, no solamente es la vergüenza que ha dado el Madrid dentro y fuera de la cancha, sino que encima de todo, quemaron una de esas balas que ¿cuántas veces en la vida tienes a tu técnico ideal? Simeone en el Atlético de Madrid, Jürgen Klopp en el Liverpool, Pep Guardiola en el Barcelona. Son oportunidades únicas, ¿no? Que hay que aprovechar, y el Madrid con Xabi Alonso quemó su cartucho. Pues sí, estamos de acuerdo con esta exposición. Vamos ya, por cierto, con los partidos de la jornada, porque vamos a empezar, Alexis, si te parece, con el Osasuna Atlético de Madrid, que yo no sé en qué momento el Atlético de Madrid ha entrado en este bucle, que si la temporada ha sido mala, el final de temporada está siendo horrible y viene además de esa derrota este pasado fin de semana en el Metropolitano contra el Celta, encajando un 0-1 con ese gol de Borja Iglesias, y que ya deja bastante ingrediente para un partido que normalmente de por sí ya tiene bastante, ¿no? Sí, bueno, el Atlético de Madrid, contrariamente a lo que ha sido su historia en Pamplona, donde ha sufrido muchísimo siempre, bueno, en general los grandes, tanto el Atlético como el Madrid como el Barça, siempre han sufrido mucho en campo de Osasuna, pero en los últimos tiempos el Atlético de Madrid estaba cosechando allí muy buenos resultados. De hecho, hasta el año pasado, en el que el Atlético de Madrid visitó Pamplona en una situación casi idéntica a la actual, el partido llegó en la misma jornada, también con el Atlético de Madrid ya con los deberes hechos y muy lejos de la opción de ganar el título de Liga, y con Osasuna peleando con el Rayo por una plaza europea. Ahora hay más equipos involucrados en esa lucha europea, pero también está metido ahí Osasuna, ¿no? El año pasado perdió el Atlético de Madrid, pero esa derrota por 2-0 acababa con una serie muy victoriosa del Atlético en Pamplona. Había ganado 6 partidos seguidos, marcando 17 goles y recibiendo solamente uno en contra. Bueno, creo que este Atlético de Madrid está más cerca de repetir lo del año pasado que de recuperar lo que vivió durante aquella racha. Estamos hablando de un equipo que en los últimos 13 partidos solamente ha ganado 3. Ganó el partido de ida de Champions contra el Barça y luego ganó los partidos de Liga contra el Athletic Club y contra el Valencia. En los otros 10 partidos no es que el Atleti haya empatado mucho, los ha perdido casi todos, son 2 empates y 8 derrotas. Es la peor racha del Atleti desde los tiempos de Quique Sánchez Flores en el año 2011, y hay que decir que el Atlético de Madrid, en las 13 temporadas en las que Simeone ha estado de principio a fin, solamente una vez le han desbancado de los 3 primeros puestos, y este año parece que va a pasar otra vez. Le pasó en la campaña 23-24 cuando el Girona se coló ahí entre los dos grandes y el Atlético de Madrid, y ahora parece que con el Villarreal le va a volver a pasar. Pero el problema es que el Atlético de Madrid, más allá de no quedar entre los 3 primeros, es que está a 28 puntos del FC Barcelona, y el Atleti no estaba tan lejos de un líder desde que llegó Simeone. En la primera temporada, que en realidad fue media temporada, cuando llegó a sustituir a Gregorio Manzano en la campaña 2011-2012, el Atleti acabó aquella liga a 44 puntos del Real Madrid, que fue el campeón, el Madrid de Mourinho, con esos 100 puntos, ¿no? O sea, que realmente estamos hablando de un equipo que poco a poco, año tras año, le ha ido acortando
distancias a los grandes. Sin embargo, en las 2 últimas temporadas esas distancias se han vuelto a ampliar. Y igual que a lo mejor este año podría tener alguna justificación por la presencia en Champions y por lo lejos que ha llegado en Champions sin Copa, el año pasado no. El año pasado el Atlético de Madrid no tenía esas excusas y también acabó muy lejos de los 2 primeros clasificados. Así que yo creo que... Y hace un par de años, Alexis, si nos vamos un poco más atrás, más allá de los puntos, el Atlético ni siquiera acabó entre los 3 primeros. El Girona Sí, le quitó ese lugar. la verdad que es una Sí. pena, porque al final tienes 3 equipos de muchísimo nivel en la Liga Española, pero luego eso no se ve reflejado en lo que a la consecución de títulos se refiere. Y lo hilo con lo que ha hecho hoy Simeone en la rueda de prensa, ¿no? Que se ha deshecho en elogios hacia el Fútbol Club Barcelona, pero ha terminado la rueda de prensa diciendo: joder, estaba ya viendo el partido y pensaba, ¡buf! He eliminado 2 veces a esta gente esta temporada. No te puedes conformar con eso. Creo que no te puedes conformar con eso. O te puedes conformar con eso si eso te lleva luego a conseguir algún título. Pero claro, ¿de qué te sirve eliminar al Barça en la Liga y en la Copa y en la Champions si luego pierdes la final o te elimina el Arsenal, ¿no? Realmente es un consuelo muy pobre para un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, que no olvidemos que este año ha hecho un desembolso muy importante. Sí, totalmente. Y necesita hacer autocrítica importante el club, Simeone, toda la plantilla, porque ha sido un año para olvidar del Atlético de Madrid. El siguiente partido, el Betis-Elche, dos equipos que sobre todo el Elche en la primera vuelta daba la sensación de que iba a estar incluso requete salvado, con mucho tiempo de antelación, pero da la sensación de que se ha complicado mucho la vida al equipo de Sarabia. El Betis llega de un partido que se le puso muy de cara, pero que estuvo a punto de perder y que consiguió remontar la Real Sociedad con ese 2-2 final. No sé cómo lo ves de cara a este fin de semana, o esta semana, perdón. Bueno, la Alexis. última vez que estos 2 equipos empataron en un partido en campo del Betis, en Sevilla, fue en el año 79. Así que, aunque solo sea estadísticamente, parece que es un partido o de cara o cruz, ¿no? O gana uno o gana el otro. Y no es mal campo para el Elche el campo del Betis. Iba a decir el Benito Villamarín. Está jugando el Betis en la Cartuja. Porque el Elche, en los últimos 7 partidos de Liga que ha jugado en campo del Real Betis, ha ganado 5. Solamente ha dejado escapar 2 derrotas, si bien es cierto que este año, hace 4 meses, le tocó jugar ahí en la Copa del Rey y perdió 2-1. Del Betis hay que decir todo lo contrario de lo que acabo de decir del Atlético de Madrid. El Betis sí es un equipo que es verdad que le falta ese pasito para meterse en la gran élite, en la que ahora mismo, por ejemplo, está el Villarreal, que lleva 2 años seguidos metiéndose en Champions, pero es un equipo muy constante desde la llegada de Manuel Pellegrini y, de hecho, si gana este partido y el Celta, que va a jugar una hora antes, pierde con el Levante, el Betis, a falta de 2 jornadas, ya será equipo de Champions, una competición que solamente ha disputado una vez en su historia, en la temporada 2005-2006. Desde que Pellegrini llegó al Real Betis, procedente del West Ham y después de la etapa también en el Manchester City, si hacemos una clasificación de la Liga Española, están primero y segundo el Madrid y el Barça, empatados a 504 puntos, equilibrio perfecto entre los dos. El siguiente es el Atlético de Madrid con 449, el siguiente es el Villarreal con 373 y luego ya va el Betis, que en esas 6 temporadas ha sumado 357 puntos. En esas 6 temporadas con Pellegrini, el Betis ha sumado 39 puntos más que el Sevilla, que en las 6 temporadas previas a la llegada del técnico chileno había sumado 152 puntos más que el Betis. Es decir, el cambio que ha pegado el conjunto verde y blanco con la llegada de Pellegrini ha sido extraordinario en la ciudad. Desde luego ha marcado una nueva dinastía y ya no solamente está metiendo al equipo todos los años en Europa, sino que incluso ya se va a permitir el lujo de volverle a meter en la Champions League. Totalmente de acuerdo. Y hablando de uno de los equipos que acabas de mencionar, que es el Villarreal, que lo está haciendo de una forma tremenda en estos últimos años, ya con la Champions conseguida, con el adiós de Marcelino García Toral, pero se ha convertido, y ya no lo decimos solo por el empate a 1 frente al Mallorca, un poco también en juez de lo que puede ocurrir abajo, porque va a jugar contra el Sevilla y el Sevilla, por mucho que haya enlazado esas 2 victorias consecutivas en casa, todavía no está salvado. No, para nada. El Sevilla con 40 puntos todavía va a tener que sumar por lo menos un par de ellos más para estar tranquilo, que al final lo miras y dices, bueno, 2 puntos, quedan 9 en juego, ya caerán en algún sitio.
Bueno, eso decía también el Español, ¿no? Bueno, ya caerá, y van pasando las jornadas, el Español no gana, 18 partidos seguidos sin ganar y se ha metido en un jaleo, ¿no? Bueno, no es el mejor sitio para intentar salir de la quema el Madrigal, porque en Villarreal, el Villarreal de Marcelino es muy difícil de ganar en partidos de liga. Solamente ha perdido 5 partidos en casa en las 2 últimas temporadas. 4 de ellos son los esperados, los 2 contra el Barça y los 2 contra el Real Madrid. El otro fue contra el Betis y si lo comparamos con los grandes, en ese mismo periodo de tiempo, Barça, Madrid y Atlético de Madrid han perdido 4 partidos en casa, es decir, solamente uno más que el propio Villarreal. Y, por ejemplo, este Villarreal de Marcelino en casa ha marcado los mismos goles en las 2 últimas temporadas, 84, que el propio Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es decir, es un equipo al que se le critica mucho por su juego tan ramplón, por su juego tan, no sabría cómo decirlo, tan cuadriculado. Es un equipo que no deja mucho lugar a la improvisación, es un equipo bastante robótico, pero es un equipo que tiene unos números y unos resultados extraordinarios. Se va a enfrentar a un Sevilla que es verdad que empezó la liga fuera de casa muy bien, ganó 3 de los primeros 4 partidos a domicilio, pero de los últimos 13 solamente ha ganado 1 y además tuvo una suerte enorme el Sevilla aquel día en Getafe. En el Madrigal no gana desde el año 2017. Ha venido Luis García Plaza, que es un técnico que nunca ha descendido en el fútbol español, sí que descendió en China una vez, pero es un técnico acostumbrado a este tipo de circunstancias. Y bueno, parece que con la llegada de Luis García Plaza, parece que el Sevilla se puede salvar. Y quiero aprovechar que estamos hablando del Villarreal para contar una curiosidad que realmente creo que a la gente le va a sorprender. Sabemos que la Liga Española ha metido al 5º clasificado ya de forma matemática en la próxima edición de la Champions League, pase lo que pase en las finales tanto de la Conference League, en la que está el Rayo, como en la final de la Europa League, en la que está el Friburgo. Eso es gracias a un punto. Y ese punto puede ser perfectamente el que sacó el Villarreal, el único punto que sacó el Villarreal en la fase Liga de la Champions League, que empató con la Juventus. Todo lo demás fueron derrotas. Sin ese punto del Villarreal ante la Juventus, si el Rayo pierde la final de la Conference y el Friburgo gana la final de la Europa League, sería Alemania el que tendría un 5º representante en la Champions. Así que nunca sabe de dónde puedes sacar esos 20 millones de euros que te dan el acceso a la Champions League, pero fíjate, a lo mejor el Betis le tiene que agradecer ese puntito que sacó el Villarreal ante la Juve, pues para estar el año que viene en la Copa de Europa. ¿Qué año el próximo para el Villarreal también? Después de la época con Marcelino García Toral, ya esperan en el Estadio de la Cerámica a Íñigo López, el entrenador del Rayo Vallecano. Barak, has llegado tarde, pero te hemos visto en forma, como siempre, como cada semana. He tratado de acaparar pelota ante la falta de minutos. Gracias. Un gusto, como siempre. Alexis, como siempre, muchísimas gracias, sobre todo en días como hoy. Un abrazo, nos vemos, chao.